Hola, qué gusto saludarte nuevamente. Mi nombre es Wendy Lugo y Verónica Cuellar. Y estamos esta tarde nuevamente compartiendo contigo acerca de esta cápsula de autoestima, porque siempre hay temas que debes saber. Hablemos aquí en Confianza. Es un canal dedicado a tocar esos temas que son tan comunes, Vero, que todas las personas vivimos, que tenemos a lo mejor hasta dudas, pero sobre todo que son importantes en nuestro desarrollo cotidiano. Claro, y que también tenemos un enfoque de la perspectiva de Dios. Sí, y bueno, estamos hablando acerca de autoestima. La autoestima es algo con lo que lidiamos siempre, es algo que forma parte de nosotros, que nos hace identificables, a diferencia de las demás personas, forma parte de nuestra forma de hablar, de expresarnos, de desarrollarnos, de interactuar con los demás. Y bueno, la última cápsula hablamos acerca de un equilibrio en cuanto a la autoestima. Mencionábamos, Vero, que hay alta autoestima, pero rayando en la arrogancia. Hablamos que hay baja autoestima, rayando en la depresión, y lo correcto es encontrar el equilibrio, que sería la buena autoestima, que la pusimos a la par de la humildad. La autoestima entonces implica algo que nos complementa como seres humanos, que nos identifica y que nos permite tener sanas relaciones, Vero. Correcto. Dentro de todo esto también teníamos que definíamos que la buena autoestima es el aprecio adecuado de la persona en sí misma, el conjunto de características que tú tienes contigo mismo, de cómo te sientes con tus defectos y con tus virtudes, porque es cierto, todos tenemos defectos y virtudes. Claro. Finalmente, esto, como bien decías, Wendy, es un conjunto de cosas de lo que nos define a nosotros mismos. Muchas veces podemos equivocarnos, sin embargo, esto no es para señalarnos o juzgarnos. Y también, muchas veces podemos hacer algo bien, pero no va a caer en el punto de decir, yo lo hago todo muy bien. Esto es finalmente el conjunto de la autoestima, de todo lo que tú eres, de todo lo que tú haces, de todo lo que tú hablas o cómo te percibes ante los demás. Así es, y bueno, pues podemos hablar de las personas con una buena autoestima, esto es, una autoestima equilibrada. Son personas felices, Vero, capaces de identificar los defectos, como bien lo mencionabas, pero no por esto te sientes mal. Tampoco te sientes superior a los demás si no eres capaz de incluso pedir perdón cuando es necesario. Son personas confiadas, que disfrutan de la vida, que tu estado de ánimo no depende del clima, no depende de con quién estás. Realmente eres una persona plena. Y también podemos ver que las personas con una buena autoestima aceptan los desafíos, los retos que vienen por delante, las situaciones por difíciles que sean. Y algo que me llamó mucho la atención es que son generadores de ambientes. No están esperando a que las cosas mejoren, se activan a mejorarlo para sí mismos y para quienes les rodean también. Correcto, Wendy. Mira, muy importante lo que acabas de decir. Calificarnos en esa autoestima lineal, en la humildad, es donde te lleva a la capacidad de desarrollarte mejor, ¿no? Dice, para formar una buena autoestima es necesario entender que Dios nos ama. Si empezamos por este punto, vamos a crear en nosotros esa autoestima. Algo ahorita que me acabas de hacer pensar, Wendy, es aceptas esos retos. Como breve, a lo mejor testimonio, yo hace tiempo tal vez no me hubiera parado aquí, ¿no? O sea, yo creo que las personas que me conocen, yo no lo hubiera hecho. Y a lo mejor, hablando de la autoestima, como hemos hablado en otras cápsulas anteriores, el hecho de que nosotras hagamos esto es algo que también nos está enseñando a nosotras mismas. Entonces, hace tiempo pienso que a lo mejor tenía una baja autoestima, no rayando en la depresión. Sin embargo, sí no sentirme segura, incluso ante las personas. No hablemos de una cámara, si no, no estaría hoy aquí. Claro. Pero sí como las personas me ven, me visualizan. Entonces, cuando tú entiendes que Dios te ama y que eres importante, ahí empiezas a encontrar esa paz o esa tranquilidad de decir, bueno, sí lo hago, me equivoco, pero también si me equivoco trato de arreglarlo. Claro. Otro punto que mencionaste, Wendy, pedir perdón. Sí. Yo creo que cuando la persona que tiene alta autoestima o esa arrogancia difícilmente va a reconocer que está mal y
por ende no va a poder pedir perdón. Claro. Los voy a invitar a que nos acompañen. Bueno, en la palabra Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice en la primera parte que somos hechura suya. Dios nos hizo así, tal cual. Lo que nos ha dado Dios, no hay ningún error en él, no hay ningún problema en ello. Así como te hizo alta, bajita, llenita, flaquita, morenita, güerita, china, lacia, así tú eres perfecto. Sí. Porque Dios te creó así, y en la medida en la que tú entiendas que Dios te creó así con una finalidad y con un propósito, vas a entender que te hizo con mucho amor. Entonces creo que eso te va a generar a decir que, a creerte que tienes o que vales no más que los demás, pero tampoco vales menos que los demás. Fíjate, qué interesante, Vero, que Dios nos hizo, y dice también la palabra de Dios, a su imagen y semejanza. O sea, cuando nos atrevemos a criticarnos, estás criticando la obra de Dios y estás criticando a Dios porque eres hecho a su imagen y semejanza. Y lo mismo cuando criticas a los demás. Claro. Estás criticando a Dios porque es hecho a imagen de Dios. Qué interesante, Vero. Y bueno, pues hablando de esto, de la autoestima buena, equilibrada, humilde, sana, encontramos características de las personas con una buena autoestima. Número 1, saben qué cosas hacen bien y cuáles no. Digo, esto no les quita el sueño ni les levanta el ego. Solo es una conciencia de decir, yo soy bueno para esto, ¿en qué ayudo? Ajá. O, punto número 2, expresan sus opiniones. No se quedan callados ante algo que no están de acuerdo, pero en su expresión tampoco ofenden a los demás. Correcto. Número 3, se valen por sí mismos. Son personas que no están dependiendo de los demás y que no porque tienen la capacidad de ser independientes se sienten superiores a nadie. Número 4, tienen consideración por otros. Lo que veíamos en la cápsula pasada acerca del amor al prójimo. Una persona con una autoestima equilibrada se preocupa por los demás. Y no solo en un ámbito psicológico, sino en cuanto a nuestra relación con Dios, vas a tener ese amor y ese aprecio también por los demás. Punto número 5, preguntan acerca de lo que desconocen. Esto me llamó mucho la atención porque a veces no queremos manifestar ignorancia y preferimos quedarnos aparentemente en que yo lo sé, pero somos el ignorante más grande por no preguntar. Las personas con una autoestima equilibrada se atreven a preguntar acerca de lo que desconocen. Y número 6, reconocen lo que decíamos hace rato cuando se equivocan y sobre todo piden perdón. Están conscientes de que ofendieron, de que lastimaron y no tienen empacho, no tienen problema con pedir perdón. Correcto, Wendy. Tienes mucha razón, fíjate, nos cuesta trabajo a veces darnos cuenta que si no nos sentimos seguros con nosotros mismos, preferimos no decir nada, ¿no? Lo que platicábamos en la cápsula anterior, muchas veces mantenernos en el anonimato y pensamos que al no preguntar, pues lo vamos a saber después, y no, muchas veces nos quedamos en el vacío. También es muy importante saber sobre la palabra de Dios, el por qué. Platicábamos en la cápsula pasada que pues obviamente en la palabra de Dios no viene la palabra autoestima. Sin embargo, sí viene cómo Dios nos ve y cómo Dios nos ha formado, y de esta manera fortalecer esta buena autoestima sin llegar a esos límites de arrogancia o depresión. Y bueno, leíamos en Efesios 2:10 sobre que Dios te ama, Dios te formó y te hizo a hechura suya. Dice, somos hechura suya. Entonces, no se equivocó. Lo acabas de decir también ahorita, Wendy, que finalmente somos semejanza de Él. Y qué importante. Decíamos también en la cápsula pasada que la manera en la que nos amemos, vamos a amar a nuestro prójimo. Así es. En la palabra de Dios también, en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces nos cuesta trabajo y nos juzgamos, Wendy, de que si hicimos algo mal en el pasado, si nos equivocamos, si por alguna razón nos hicieron bullying por algo, ya,
somos tachados por eso, ¿no? Y sentimos nosotros que toda la vida nos van a recordar por eso. Y no, aquí la palabra dice que somos nuevas criaturas. Así es. Entonces, eso ya quedó en el pasado. Dios no está viendo si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Muchas veces nos enfocamos en lo que la gente cree y piensa de nosotros. Y eso también nos genera un concepto de nosotros mismos, muchas veces erróneo. Dentro de la buena autoestima, si tú entiendes que eres una nueva criatura en Cristo, en que eres igual a Dios, hablando de que eres igual a su semejanza, tienes que entender que eres perfecto. Y punto número 3, no hay condenación ni pasado vergonzoso. Y eso lo vemos en Romanos 8:1 dice, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra dice que no hay condenación, volvemos a lo mismo. Si tú te equivocaste, si por alguna razón algo te marcó, es más, hasta un simple apodo te pudo haber dejado una baja autoestima, eso no importa ya, porque cuando tú has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha puesto en ti, eso es lo importante. Dice que para Él ya no hay ninguna condenación. Cuando tú entiendes todo esto, vas a dejar de sentir vergüenza y tener ese miedo del qué dirán, de yo no valgo, de yo no hago las cosas bien, ¿no? Sí, fíjate que es bien interesante. Hacemos hincapié en lo que dice la palabra de Dios porque es lo que realmente nos da valor, lo que le da sentido a nuestra vida. Tenemos la Biblia como nuestra norma de fe y de conducta. Y llama mucho la atención, Vero, que las personas podemos vivir erradas, equivocadas y enfrascadas. Creemos estar bien y aunque no nos guste nuestra vida, no nos guste lo que acontece alrededor, nos quedamos enfrascados, nos quedamos encerrados, hasta pudiéramos decir aprisionados en un estilo de vida, el cual te aseguro no es lo que Dios espera para ti. Como bien mencionaba Vero, es importante que tengamos claro estos 3 conceptos bíblicos. Número 1, Dios nos hizo. Número 2, soy nueva criatura, no soy una versión mejorada. Esto lo aprendí y lo reforcé ahora en Michoacán. Decía el pastor Gumercindo, no somos una mejor versión. A veces nos quedamos con eso y creemos que el cristianismo es, pues estoy luchando aquí, echándole ganas y haciendo morir al viejo hombre, cuando lo que dice la Biblia es que eres nueva criatura, no mejor de lo que eras antes, sino totalmente nuevo, con el ADN de Cristo, con la naturaleza de Cristo, para vivir así como Cristo lo hizo. Y número 3, ya no hay condenación ni pasado vergonzoso, como lo mencionabas, Vero. A veces los apodos, las burlas. Algo interesante de la autoestima es que se forma, Vero. Sí. Un bebé no nace, es como un lienzo en blanco. No nace con una tendencia a en ningún sentido. Un bebé se va creando su personalidad a través de lo que recibe de sus papás, a través de lo que ve, a través de lo que escucha, incluso en el vientre como mamás, ¿cuántas veces escuchamos? Y ponle música clásica y háblale bonito y ora por tu bebé, porque todo eso lo va formando desde el vientre. Y si tú tal vez, al igual que muchos de nosotros, tuvimos una infancia sin Cristo, obviamente sin dirección, nuestros padres no tenían esa línea para dirigirse, obviamente esto nos afectó, pero estás a tiempo. Este es el día en el cual, si tú no has sido una nueva criatura en Cristo Jesús, es el momento ideal para que puedas decirle, Señor, reconozco. A lo mejor este tema de la autoestima ha sido el pretexto para darme cuenta que te necesito, Señor. Y te invito a que en lo más profundo de tu corazón puedas hacer una reflexión y decirle a Dios, Señor, gracias por el sacrificio de Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, y forma en mí lo que tú quieres. Quiero esa nueva vida que dice tu palabra y quiero dejar atrás todo pasado, toda vergüenza, toda condenación. Entiendo que tú me hiciste y que tú me amas. Puedes repetir estas palabras en lo más íntimo de tu corazón y te aseguro, Dios te escucha y está atento para crear en ti no solo una nueva autoestima, sino por completo hacerte una nueva criatura en Él.
Así es, Wendy. Fíjate que también estoy pensando en la parte de los que conocemos de Cristo y le hemos recibido. Realmente yo espero que estas cápsulas les ayuden a encontrar esa línea. Vuelvo a repetir, hace tiempo a lo mejor yo no hubiera estado aquí. Y hoy en día no me siento ni más ni menos, pero he entendido que lo que hacemos, lo hacemos sí para Cristo, sí para Dios y también para sentirme bien conmigo misma. Claro. Los invitamos también, si tú has conocido de Cristo y le has servido, le amas, de algún modo asistes a alguna iglesia, que también reflexiones en esta parte, porque muchas veces no reconocemos cuando tenemos baja autoestima y creemos que el ser callados, que el ser tímidos, que el mantenernos en el anonimato es normal. No, el tener una buena autoestima es esto, es entender que Dios nos ama y que Él nos ha dado también fuerza, ¿no? Fortaleza, pero sobre todo que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Así es, y bueno, pues esperamos de verdad de corazón que estas cápsulas sean de bendición para tu vida. Y bueno, una vez más nos despedimos de este tiempo sabiendo que esto va a producir más allá en tu corazón. Y porque siempre hay temas que debemos saber, hablemos aquí en confianza.